Hola amigos, buenos días, bienvenidos al programa. Hoy es 4 de marzo del 2023. Qué bonita presentación, qué bonita careta que nos han preparado nuestros amigos de Cable Andino. Queremos darles la cordial bienvenida en esta tercera temporada del programa. Es increíble, estamos empezando el tercer año de esa iniciativa que se inició precisamente en pandemia. Agradecer a quienes nos siguen, a quienes nos ven en Huaraz y el Callejón de Huaylas a través de sus pantallas de televisión. He tenido la satisfacción de escuchar en mi recorrido por las calles de Huaraz de que lo hacen. Mi agradecimiento profundo a nombre del equipo del programa Dialogando. A ver, ¿qué es lo que tenemos el día de hoy en el menú del programa Dialogando? Hoy vamos a inaugurar también el consultorio contable, sí, para absorber todas las dudas que precisamente en marzo siempre nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con mis rendiciones? ¿Cómo sustento? Va a estar con nosotras Gabriela Villafán, ¿sí? Y ella nos da todos los detalles y a partir de la fecha hasta que desea acompañarnos, no lo tendremos en el programa. Estará Edwin Sarmiento Olaechea, él es el primer vicedecano del Colegio de Periodistas del Perú. Ha habido un tema que ha remecido el espectro mediático, gremial, respecto al protocolo de actuación interinstitucional para periodistas y comunicadores sociales. Y en este marco plural que caracteriza el programa, también queremos saber la posición del Colegio de Periodistas. Dicho sea de paso, ha sido una de las instituciones, si no es más la única, que se quedó con ese equipo para elaborar este protocolo. Detalles nos da precisamente nuestro invitado. Y en el segundo bloque está Yolanda Cornejo, comunicadora social, además es gestora cultural desde Puno. Walter Seminario, periodista y escritor, él está en Canadá, también se conecta con nosotros. Vamos a abordar el papel de la prensa en el contexto de convulsión social. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cómo debemos seguir la ruta de la ética en el ejercicio tan preciado, tan importante cuando hacemos periodismo? Periodismo de calle, periodismo de investigación, periodismo de reportaje en general. Y bueno, pues cerramos, reitero, con la secuencia de consultorio contable. Es lo que tenemos el día de hoy y vamos a darle inmediatamente la cordial bienvenida a nuestro invitado, Edwin Sarmiento Olaechea. Agradecerle, por cierto, él está fuera de casa, pero la tecnología nos permite precisamente seguir dialogando en la ruta. Edwin Sarmiento Olaechea es maestro de literatura, periodista, cronista, con ardua experiencia en este campo. No sé si lo tenemos ya, por favor. Edwin, buenos días, Sí, bienvenido. ¿cómo estás, Gladys? ¿Cómo estás, Gladys? Buenos días, qué gusto escucharte. No sé si estoy saliendo al aire. Sí, claro que sí. Te escuchamos y te vemos. A ver, para poner en contexto respecto a esta introducción que he realizado, la publicación del Decreto Supremo, donde se aprueba el protocolo de actuación interinstitucional para la coordinación y atención a periodistas y comunicadores sociales en el contexto de alteración al orden público, es el título, si estoy leyendo literal, ha generado diversas opiniones y críticas. Debemos recordar que el papel de la prensa en el Perú ha sido crucial en la cobertura de esta convulsión social que aún no se dilata. Esto nos ha generado preocupación a todos y todas, y de pronto sale una iniciativa precisamente para organizar un protocolo de cómo nosotros los periodistas debemos de actuar al hacer cobertura de prensa en escenarios difíciles, complejos, ¿sí? Donde, pues, obviamente está la policía, en muchos de los casos, arremetiendo a los periodistas, porque hay denuncias y reportes, arremetiendo a la población y
ustedes, quienes siguen las noticias, lo saben. ¿Cómo nace esta iniciativa que da pie precisamente a ese decreto supremo, el 0277 del 2023, que sale publicado en el diario El Peruano y se visibiliza? Esa es la pregunta. ¿Cómo nace esta iniciativa, el señor Edwin? Está en calidad de vicedecano del Colegio de Periodistas por encargo de nuestro decano nacional, Ricardo Burgos. Bien, Gladys, brevemente te informo al respecto. Lo primero que debo decir es que no existe ningún decreto supremo aprobado que apruebe el protocolo, porque no puede aprobarse algo que está todavía en debate. Se está preparando. Es un documento base que está circulando entre los miembros de la comisión para hacer las correcciones pertinentes, como se ha estado haciendo desde hace 2 meses. Pero debo precisarte, estimado Edwin, que sí, hay un decreto supremo que ha sido publicado en el diario El Peruano. Hay evidencias, lo tenemos, y el documento, el protocolo de actuación interinstitucional, está ya en la página web del Ministerio del Interior. Que veo, Gladys, la compartente. El ministro del Interior, por alguna razón que nosotros desconocemos, manda publicar un debate concluso. Lo manda a publicar en la idea de que ese documento se transparente, se publique en el muro del ministerio para pedir diversas opiniones o sugerencias, incluyendo a la sociedad en general, a la población en general. En la resolución, un proyecto de decreto supremo, un proyecto, es decir, ese decreto va de la mano con el documento que cuando termine de debatirse y se consensúe, se apruebe en la comisión de trabajo, se va a elevar a la categoría de norma de decreto supremo. Entonces, lo publicado es simplemente la propuesta que acompaña, que hace el ministro, en ese caso del Interior, al documento que recién se está trabajando. Edwin, si me permites, de manera que entonces, el Ministerio del Interior publica un decreto supremo e imposición de borrador. Eso me parece casi irreal, porque el texto no señala eso. El texto afirma, acompaña el protocolo de actuación y no hay en ningún ítem que diga, ojo, esto es un borrador. Ahora, vamos a ver también, tenemos... Precisamente, Gladys, precisamente por esa razón, nosotros en el Colegio de amplia reunión de decanos nacionales, y se ha acordado hoy enviarle el documento, primero de extrañeza de haber publicado un documento inconcluso, que nosotros no suscribimos en su totalidad. Es más, las propuestas que le hicimos llegar por escrito no han sido aún incorporadas en el documento. De manera que institucionalmente nosotros no asumimos la totalidad del contenido de ese documento que se ha publicado como propuesta. ¿Correcto? Entonces, Edwin, por favor, nosotros tenemos seguidores, no estoy faltando a la verdad cuando digo se ha publicado un decreto supremo, no en el contexto que usted nos está explicando. Es responsabilidad del Ministerio del Interior y, ojo,
tendríamos que preguntárselo a ellos qué pasó. Es así de arbitraria, se trabaja en grupo. ¿Quiénes han estado? ¿Quiénes formulan este protocolo? El Viceministerio de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, el Viceministerio de Orden Interno del Ministerio del Interior, el Viceministerio de Salud Pública, vale decir MINSA, el Estado Mayor General de la Policía Nacional del Perú, el Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia y el Colegio de Periodistas. Entonces, va la pregunta, ¿por qué, Edwin, aparece solo el Colegio de Periodistas, el Consejo Nacional de la Prensa, el Centro Federado, que también tiene integrantes a varios colegas periodistas? ¿Cuál fue la razón? No sé si tú conoces o nos puedes responder. ¿Por qué además ellos no integran o en el camino se retiran, como leí también en una declaración? Sí, con todo gusto. Mira, precisamente yo integro esa comisión en representación del Colegio de Periodistas del Perú. La invitación, hasta donde se nos informó, ha sido general para todos los gremios y las organizaciones periodísticas que existen. En una primera reunión estuvimos, además del Colegio de Periodistas del Perú, la sociedad, el Consejo de Prensa Peruana, la Sociedad de Radio y Televisión, estuvieron los corresponsales extranjeros acreditados en el Perú, y estoy informado que estuvo también IPIS inicialmente, y la única organización de periodistas que se negó a participar, no quiso estar en esa comisión, no pareciera que no le interesaba el proyecto, fue la Asociación Nacional de Periodistas. No participó. En el camino se retiró la sociedad, el Consejo de Prensa Peruana. Estuvo representante de UNESCO y de los organismos del Estado que tú has mencionado. Muy bien. Nosotros decidimos continuar porque asumimos que es una responsabilidad del colegio. Primero, velar por la irrestricta libertad de prensa. La existencia de esta libertad es fundamental no solo para el principio fundamental en todo régimen democrático. Segundo, nosotros nos interesa que se garantice la seguridad y la integridad de todos los periodistas y comunicadores en situaciones de crisis o de violencia social como el que estamos viviendo. Básicamente, nace el proyecto a partir de nuestras constantes preocupaciones de las golpizas o las agresiones verbales que hacen los periodistas, sobre todo jóvenes, no solo de la policía, sino básicamente lo hemos visto, lo hemos comprobado, de activistas enardecidos, radicales, que acompañan a las manifestaciones de protesta social, que la empresa, hoy en día, los periodistas, a diferencia de los de mi generación, no le tememos mayormente a la policía, sino de estas hordas fanatizadas. Entonces, frente a este escenario de violencia, el colegio propuso en una reunión, primero en Palacio con la presidenta, luego con el presidente del Consejo de Ministros, más los ministros de Interior y Defensa en esa reunión, propuso la idea de elaborar un protocolo donde se señale específicamente las responsabilidades no solo de la policía, sino institucionales del Estado y de los periodistas para protegerlas, darles seguridad a los colegas que cumplen su labor informativa. Correcto. Ese ha sido en esencia el origen inicial. Hay varios puntos que lo vamos a ir conversando y reitero mi agradecimiento por
aún estando en camino, está respondiendo. Pero hay algo que me preocupa, Edwin, el alcance. En el cuarto punto de este protocolo que está en la página web del Ministerio del Interior, dice alcance. Y seguramente allí vamos a entender la respuesta de por qué no aparecen los otros. ¿A quiénes tiene el alcance el protocolo de actuación? Está dirigido a los funcionarios y personal de las unidades de organización correspondiente al Ministerio del Interior. No dice a los periodistas de las oficinas de comunicaciones, por si acaso. ¿A quiénes más alcanza? Al Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Policía Nacional del Perú, así como a los periodistas y comunicadores, miembros del Colegio de Periodistas del Perú y prensa extranjera acreditada en el Perú. Y ahora va mi pregunta. Tú precisabas quiénes estuvieron en esa primera reunión o invitados, pero ¿y qué pasó con el Centro Federado del Periodista? ¿Qué pasa con estos periodistas del Centro Federado, de la Asociación Nacional de Periodistas? ¿Quedarían al margen de este protocolo? ¿Y qué pasaría si hay una agresión y como no, este protocolo no alcanza a este grupo de profesionales que también ejercen con todo derecho, con toda responsabilidad el ejercicio periodístico? Esa es mi preocupación y obviamente tu respuesta y tú estás respondiendo a una institución como es el Colegio de Periodistas del Perú. Hay un punto, en realidad hay varios puntos que supongo que se ha debatido, pero debemos recordar a nuestros televidentes, a los que nos siguen en las redes, que no es un protocolo corroborado, aprobado, puesto el check también por el Colegio de Periodistas. Y ojo, digo también, porque en realidad ni siquiera deberían figurar las otras instituciones, porque nadie nos va a decir cómo tenemos que hacer una cobertura de prensa. Ya, les agradecemos porque ellos están preocupados por nuestra seguridad, pero ¿acaso la policía no ha arremetido a varios periodistas en esa cobertura de prensa? Eso tendría que responder el Ministerio del Interior. Definitivamente. Y la preocupación del colegio como ente rector nos están explicando. Hay el punto 8.2.5 precisamente se refiere a eso, sugerir a los periodistas a través de la unidad especializada de control de disturbios, la ubicación adecuada de un escenario de violencia. Edwin, usted tiene mucha experiencia, ha hecho calle, ha sido cronista parlamentario. ¿Qué opina con este ítem que de seguro, salvo que me corrija, no estuvo o no tuvo el check de parte de ustedes? O sea, ¿quién te va a decir, ubícate en este espacio? Ah, pero si hay un tema que tengo que cubrir en la última cuadra de Abancay, no, pues, porque la policía o los entes o el protocolo te dice que tienes que estar aquí. ¿Cómo lo manejamos eso? ¿Cómo lo ve el colegio estos puntos que ya están publicados? Bien, Gladys, voy a tratar de tocar los puntos que son varios en tu comentario. Primero, cuando se habla ahí de alcances, en una norma se establecen responsabilidades de las instituciones que elaboran la norma. En este caso son varios ministerios que tienen competencia para este protocolo, y entre las organizaciones periodísticas está el Colegio de Periodistas del Perú, porque es una institución que continúa en el trabajo. Las otras, por alguna razón que explicarán sus dirigentes por qué no han querido estar o por qué se salieron, entonces sus agremiados, sus federados, no están representados orgánicamente. Y cuando se pone alcances, y en este caso al Colegio de Periodistas del Perú, nosotros asumimos responsabilidades como institución. No podemos arrogarnos la representatividad de colegas que no pertenecen al colegio o que no se sienten representados por la orden, porque tienen otra organización o simplemente no les interesa.
Entonces, mal haríamos en incluir como nuestros representados a periodistas que pertenecen a distintas organizaciones. Bien, pero eso en lo formal, pero eso nada tiene que ver con el ejercicio periodístico, porque la norma precisamente se está elaborando para defender al periodista y al comunicador, independientemente de si pertenece a tal o cual institución, que está cumpliendo su labor informativa en el terreno, en la calle, cuando van a cubrir información durante episodios masivos en los que se desarrollan actos de violencia y agresión contra los periodistas y comunicadores. Entonces, incluso el protocolo no rige pues para los colegas que están en sus oficinas. Cuando tú dices hay periodistas de los ministerios que trabajan en las oficinas de prensa y protocolo, ellos no están en riesgo porque no están cubriendo información en la calle, ¿correcto? Claro, porque este protocolo nace de sus directivos. Precisamente por eso viene el alcance. Mi pregunta, el alcance, Edwin. Bueno, entonces tema vamos a dejarlo allí. Ya, sí, precisamente tengo impreso el pronunciamiento de la ANP y una entrevista también que le hace radioprogramas al representante del Consejo Peruano de la Prensa. Tienen, por supuesto, sus posiciones. Respecto a ese punto que ha sido más comentado, Edwin, te preguntaba en el punto 8, ¿cómo, desde la voz de tu experiencia, digo, ¿no? O sea, ¿es bueno que te digan dónde tienes que estar ubicado? ¿O es bueno que te señalen puntos de riesgo, pero que finalmente te hace responsable como periodista que cobertura precisamente en espacios muy críticos, ¿no? Sobre ese punto en particular, tuvimos ocasión, yo personalmente, como lo fue claro el representante del Consejo de la Prensa Peruana en esa oportunidad, de señalar que eso era un despropósito. A los reporteros, si bien es cierto que se le puede sugerir espacios donde ellos puedan permanecer con mucha mayor tranquilidad y protección, eso no quería decir que eso sea una limitante para ejercer su labor. El periodista, por naturaleza, por función de obtener la noticia de la mejor manera, es un reportero que se mueve de un lado a otro. No puede estar limitado a espacios en los que la policía los inmovilice. Se lo hemos explicado, lo entendieron de ese modo y se quitó en la redacción original esa limitante. Bueno, pero así como ese punto quedaron otros para ir a lo largo del debate, ir mejorando mucho más. Tanto es así que se le puso ejemplos puntuales de reporteros que incluso experiencias personales que se las contamos, en mi caso también, que era imposible limitar, mucho menos señalar, porque ahí había un punto, no sé si se mantiene en el documento que tienes a la mano, en la que se prohibía que los periodistas formulen reportajes en los núcleos de revuelta más violenta. Entonces le decíamos, si el periodista advierte que hay un personaje en ese núcleo que es noticia, a quien lo ha estado buscando por buen tiempo y lo encuentra a tiro de preguntas, no va a pensar dos veces, sino va a ir a buscar al personaje, porque esa es nuestra función. De lo que se trataba era que entiendan ese tipo de trabajo y no se justifique la agresión en el sentido de que la responsabilidad es individual de cada quien. Se le ha explicado, por precisamente nuestra presencia, Gladys,
nace a partir de experiencias personales e institucionales y está ahí para proteger, repito, proteger la seguridad, la integridad de los colegas, de todos los colegas, para garantizar que el trabajo de ellos no sea menoscabado por nada y que la policía entienda cuál es nuestra función. De eso se trata. Y nosotros no podemos abdicar de esa responsabilidad. No podemos darnos el lujo de patear el tablero y dejar una oportunidad que nació del colegio. La idea de este protocolo nace de las reuniones que tuvimos y fue propuesta por el decano nacional y fue asumida por nuestra institución. Entonces no podemos ser irresponsables de abandonar. Anoche mismo, en la reunión de decanos nacionales, se evaluó esta situación y la mayoría de decanos, una categórica mayoría, consideró que continuáramos trabajando. Estas cosas se superan. No es un documento acabado, está en trabajo. Y por supuesto, estamos recogiendo la opinión de los colegas que, de manera en algunos casos estridente, se han pronunciado sobre puntos que nosotros mismos ya hemos observado internamente por escrito. Ya lo habíamos hecho. No es ninguna novedad la que nos están dando los colegas, pero en fin, nosotros preferimos el trabajo en mesas de trabajo a la grita para las galerías. No es nuestro estilo. Pero sí está garantizado. Era necesaria, perdóname, era necesaria tu presencia, tu explicación. También hay algunos puntos en el que se debería incidir si ustedes han determinado continuar el diálogo y un jalón de oreja pues al asesor del ministro o al mismo ministro. O sea, ¿cómo se le ocurre publicar un documento de calidad en borrador? Eso no hace un director ni principiante, o quienes hemos estado como directores en espacios institucionales. Jamás, jamás. Y mira cómo ha generado, obviamente, estas discrepancias que pueden ser saludables y que nos permitan mejorar, sí. Allí están fijando, debo decir, que tiene que el periodista estar representado, debe presentar su carnet, debe, sí pues, pero tampoco que hagan violencia, que no les quiten la fotografía, la cámara de filmación, etcétera, etcétera, que también estaremos conversando con nuestros invitados. Agradecerte a ti, Edwin, por tu presencia. Mientras conversábamos, hemos puesto el comunicado que el Colegio de Periodistas emitió. Además, también hemos comentado que el Colegio de Periodistas lamenta que el protocolo del Mininter se publicara en pleno proceso de elaboración. Bueno, esperemos que nuestros representantes no son novatos, no son periodistas principiantes, conocen la realidad. Y estamos seguros que este protocolo va a llevar a mejor puerto, en el que se garantice la libertad de expresión, la libertad de información y que no tengamos que reportar lamentables escenas en el que la policía agrede físicamente a la voz del pueblo, porque los periodistas somos ese puente que comunicamos precisamente a la población. Muchas gracias, Edwin, por su presencia. Estuvo con nosotros el primer vicedecano del Colegio de Periodistas del Perú, Edwin Sarmiento. Bueno, nos vamos a una pausa. Sí, por favor, mil disculpas. Por favor. Lo que quiero decirles es que tengan la plena confianza y la garantía de que nuestro trabajo es profesional y riguroso. Nosotros no somos una institución que está buscando el halago del gobierno ni de ninguna institución ni autoridad. Estamos para defender a los periodistas y a los comunicadores del país en general. Sabemos cuál es nuestra función en la sociedad, nuestra labor generalmente sacrificada y no reconocida en la sociedad. Lo sabemos perfectamente y a partir de esa experiencia y de esos hechos estamos construyendo en esta oportunidad este protocolo que, dicho sea paso, no es nuevo, lo es en nuestro país, pero en otros países de América Latina existen. De manera que tengan confianza. Sé que hay voces discrepantes. Nos gustaría que esas voces se junten, se unan a esta comisión
para que desde dentro se dé batalla y se explique mejor. Porque de este protocolo se van a desprender talleres de capacitación, cursos, no solo para periodistas, sino para la propia policía, en la que nosotros los periodistas les diremos, señores, la función de la prensa es esta, estas son las libertades de expresión que hay que defender, estos son los instrumentos constitucionales y de la jurisprudencia internacional que garantizan la libertad de expresión, etcétera, para que ellos estén sensibilizados con el trabajo de la prensa. Ojalá. No termina con el protocolo, sino viene después la elaboración de folletos, de ilustrativos, de documentos que apunten en esa dirección. Edwin, nos gustará tenerte en el programa para que nos comentes de los resultados. Un fuerte abrazo. Gracias por estar en Dialogando.